mí es un placer estar aquí. Mi nombre es Esteban Cosac, soy médico graduado de la Escuela José María Vargas en el año 2020. Fui preparador de la cátedra de inmunología del año 2016 a 2018. Actualmente trabajo como Research Fellow en el laboratorio del Dr. Honeyhaki, específicamente en enfermedades fibróticas intersticiales del pulmón. Em, este laboratorio queda en el Brigham and Women's Hospital en Boston, asociado a la Escuela de Medicina de Harvard. Em, mm, de verdad agradezco mucho la oportunidad a la doctora Pocino y a la cátedra en general que me permita contribuir y, bueno, colaborar un poco con la cátedra que tanto me dio. Me alegra muchísimo si sea de manera virtual volver a la escuela. El tema de hoy es introducción a la inmunopatología, que yo denominé como todas las cosas que pueden salir mal con el sistema inmunitario. Y lo dividí de esta manera, de la inmunología a la inmunopatología, inmunodeficiencias primarias y secundarias, alteraciones específicas de la inmunidad, autoinmunidad, vamos a ir un poquito a través de todo lo que implica la autoinmunidad, y mecanismos inmunes de lesión tisular, la clasificación clásica de Gell y Combs. Ok, para comenzar, ¿qué es la inmunopatología? Bueno, respuestas inmunitarias asociadas a enfermedades. Y que es importante recordar que las respuestas inmunitarias no es solamente lo que ocurre cuando llega una bacteria y hay que defendernos. No, las respuestas inmunitarias también participan en la homeostasis, que significa que el cuerpo humano depende de reacciones inmunitarias y de relaciones entre células, en lo que conocemos como el sistema inmunitario, para mantenerlo normal, como por ejemplo podemos ver aquí los macrófagos intersticiales, los macrófagos residentes. Aquí no hay inflamación, no hay nada, ellos están existiendo de manera normal, regulando todo lo que está ocurriendo aquí para que no se desarrolle ningún tipo de enfermedad. Y también es bastante importante tener respuestas acordes con la lesión que está ocurriendo, como por ejemplo en este caso, que hay un tipo de lesión y el capilar se dilata, hay migración de células que van a participar en la resolución de este problema, como el monocito, que va a transformarse en monocito, en macrófagos derivados de monocitos y va a ayudar a proponer un sistema, un ambiente diferente de citoquinas y demás reacciones que van a promover una resolución y una vuelta a la homeostasis después de este eh, insulto al tejido. Entonces, entrando ya un poco en materia, las inmunodeficiencias primarias y secundarias. Las primarias son básicamente las que se heredan, las que creemos que la mayoría de ellas tienen una razón, un origen genético, sea que hayamos encontrado el gen ya o que todavía no lo hayamos encontrado. Básicamente o no sabemos o es genético. En cambio, la secundaria, sabemos que hay una causa que está generando esta inmunodeficiencia y es adquirida en la vida, no nacemos con ella. Un ejemplo muy importante y el mejor de todos es la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, en la cual hay una disminución de los linfocitos TCD4 y por ende inmunodeficiencia. Entonces, las inmunodeficiencias primarias, características generales, son mayoritariamente monogénicas, lo que quiere decir que cuando se daña un gen en particular, uno solo, basta y sobra para que se genere la enfermedad. Esto es para la mayoría de ellas, no todas. La prevalencia es de uno en cada 500 personas. Y esto porque básicamente es un averaje de todas las inmunodeficiencias. Hay inmunodeficiencias bastante comunes que, como se podrán imaginar, son menos graves. Y en cambio hay inmunodeficiencias muy graves que son mucho más raras. Y hay diferentes tipos de inmunodeficiencia dependiendo de la rama del sistema inmunitario que está afectado. Y la mayoría de las inmunodeficiencias tienden a tener aparición temprana, no todas, como vamos a ver más adelante. Esto me parece muy importante y quiero que se lo aprendan. Probablemente esto es pregunta de examen. Ahorita lo van a ver como un caletre, pero de verdad yo uso esto hoy en día. Vamos a tener un poquito de experiencia con casos en esta clase de hoy. Yo voy a tratar de ir mezclando un poco las ciencias básicas con la clínica. Yo sé que todavía no han visto medicina interna, están en el segundo año, todavía me acuerdo de todo su currículum, pero
creo que es importante darles el contexto para que no sientan que esto es muy ajeno, que esto no importa y que esto no va a servir más nunca en la vida y que lo vamos a caletrear y ya. Em, Esto fue propuesto por la Fundación Jeffrey Model y, por ejemplo, si encuentras dos o más de estos signos de alarma, que repasándolo uno a uno, creo que podemos volver al final y los podemos ver. Por ejemplo, las 4 infecciones o más de oído al año en niños o 2 o más al año en adultos tienen una razón de por qué pensar en una inmunodeficiencia primaria. En este caso particular de anticuerpos. Y, y vamos a tocar eso. Fíjense que la genética toca es bastante importante porque nada más tener eh, historia familiar de inmunodeficiencia, ya tienes un punto. Solo necesitas una de estas más para ser considerado positivo para un screening de inmunodeficiencia. Esta lista la vamos a volver a tocar al final. Y otra cosa importante de la inmunodeficiencia no es solamente pensar en bacterias, en virus, en infecciones. Las inmunodeficiencias, o sea, cuando el sistema inmunitario no está funcionando de manera correcta, hay tantas cosas que se pueden ocurrir y que están eh, cercanos debido a la no correcta función del sistema inmunitario como tal, como por ejemplo autoinmunidad, atopia, que es básicamente, por decirlo de alguna manera, alergia, proliferación errada de linfocitos y cáncer. Todo esto puede estar generado por inmunodeficiencias. Y esto es como que de la clase de inmunodeficiencia, ustedes tienen que entender dos cosas. Uno, las enfermedades como tal. Las enfermedades están clasificadas en una rama grande que básicamente tiene que ver con esto que vamos a hablar ahorita. Cada una de estas ramas, cuando se daña, predispone a algo. Y ese algo es lo que va a estar también dañado en en casi todas las enfermedades que vamos a hablar. Hay una de estas dañadas o varias. Entonces, sabiendo que cuando hay un déficit de anticuerpos, hay eh, predisposición a infección por bacterias extracelulares y encapsuladas, cada vez que tú sepas qué es lo que ocurre en una enfermedad en específico y qué es lo que se afecta, por ejemplo, anticuerpos, van a poder saber cuál es parte de la clínica de esa enfermedad. Va a ser lógico. Entonces, este cuadro también es pregunta de examen porque tienen que manejar en base a qué tienes de déficit, a qué te predispone. Entonces, los anticuerpos, las cuando hay déficit de anticuerpos, las bacterias extracelulares y encapsuladas tienden a causar infecciones del tracto respiratorio superior, como son del oído, senos paranasales y también del tracto respiratorio inferior, o sea, neumonía. El gastrointestinal es algo bastante particular, que hay virus y el protozoario Giardia, porque cuando hay daños o déficit de la producción de IgA, que es parte de la inmunoglobulina secretada en mucosas para evitar la colonización por bacterias patógenas, bla, 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 eso predispone a enterovirus y giardia. También, entre otras cosas, enfermedades autoinmunes. Vamos a entrar un poquito en detalle de por qué. Inmunidad mediada por células, bacterias intracelulares, virus, hongos. Entonces, ¿qué puede ocurrir con esto? Muchísimas cosas. Bastante particular la neumonía por Pneumocystis jirovecii, patognomónica de muchas enfermedades en las cuales hay déficit de la inmunidad celular. Complemento, sepsis y otras infecciones transmitidas por la sangre, estreptococos, neumococos, neusseria, enfermedades autoinmunes como lupus, etc. Fagocitos, abscesos cutáneos, infecciones reticuloendoteliales, eh, y células T reguladoras. Cuando no tienes células T reguladoras te predispone a enfermedades autoinmunes. Vamos a tocar un poquito a cada una de las enfermedades en específico. Empezando con inmunodeficiencias combinadas. Esto es interesante porque aquí todas estas enfermedades parten de un mismo principio. Tanto la inmunidad humoral
como la inmunidad celular, por la razón que sea, está afectada. ¿Eso qué quiere decir? Si la inmunidad humoral está afectada, están afectados los anticuerpos. Si están afectados los anticuerpos, hablamos de bacterias extracelulares, ¿cierto? Si está la inmunidad celular afectada, bacterias intracelulares, virus, hongo. Básicamente, la inmunodeficiencia combinada es la peor de todas porque pierdes bacterias extracelulares, intracelulares, virus, hongo. Básicamente, cualquier microorganismo puede atacar. ¿Y por qué es esto? Porque fíjense lo compleja que es la cooperación celular que estamos viendo aquí. El linfocito TCD4 reconoce el antígeno presentado por la célula presentadora de antígenos linfocito B en el MHC clase 2 al linfocito T. El linfocito T agarra y activa, es activado por la célula presentadora de antígenos que utiliza el coestimulador CD86 o B7 al CD28. Entonces eso causa una segunda señal que activa el linfocito T, que aparte entonces mediante el CD40 y CD40 ligando también estimula el linfocito B y crea un ambiente de citoquinas, etcétera, 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 que al final es una retroalimentación positiva de una reacción inmunitaria. Hay muchas cosas aquí que pueden salir mal y cada una de estas enfermedades toca una parte de ella en la cual al final el denominador común es no hay inmunidad humoral ni celular. Vamos a empezar con inmunodeficiencia combinada severa. Es bastante rara, afecta a una persona en 40.000 a 75.000 casos. Casi todas son alteraciones recesivas y ligadas al cromosoma X. Recordemos siempre que hablemos de cromosoma X, que son muchas de las enfermedades que vamos a hablar hoy, afecta principalmente, virtualmente, solo hombres. ¿Ok? Es un desorden prenatal, por lo tanto ocurre temprano en la hematopoiesis, en la línea linfoide y primeras etapas del desarrollo del linfocito T. Es tan importante esta enfermedad que en Wisconsin en el año 2008 se creó una prueba de screening y hoy en día se le hace esa prueba del talón a los niños aquí en Estados Unidos, en muchísimos estados. Y se caracteriza por un número muy bajo de linfocitos circulantes y una falla de respuestas dependiente del linfocito T. Recordemos que el linfocito B por su cuenta no puede generar anticuerpos ni generar respuestas adaptativas efectivas y por ende no puede haber inmunidad humoral si no hay linfocito T. Entonces, si no tenemos, esta enfermedad básicamente es un daño en la generación de los linfocitos T, tampoco van a haber B. Entonces va a fallar anticuerpos e inmunidad celular. Bacterias extracelulares, intracelulares, virus, hongos. Ok. La manifestación es bastante temprana. Mientras más temprano sean las manifestaciones en todas estas enfermedades, peor fue la alteración que causó el problema. La estrategia al inicio para estos pacientes en particular era el bubble boy, que era básicamente aislarlo en ambientes estériles hasta que pudieran trasplantarlo, la médula ósea, etc. También se evita vacunas con virus vivos porque vacunas que son inocuos para las personas con un sistema inmunitario normal, para ellos representa la posibilidad de una infección que literalmente los puede matar. Entonces, ¿por qué es importante reconocer este tipo de problemas? De repente das una vacuna y estás, no sabes el daño que le estás causando al paciente. Tú mismo lo estás complicando porque no entiendes lo que tiene. Importante, es bastante sospechado esta enfermedad cuando, como dije, tienen bajos niveles de linfocitos. En adultos es 500, pero como ustedes van a ver cuando vean pediatría, dependiendo de la edad y dependiendo del tiempo, muchas veces muchos parámetros de laboratorio varían a través de la vida. Entonces, lo que sea menor para la edad y sexo acorde del paciente en ese momento es lo que va a contar para sugerir inmunodeficiencia combinada severa. Estas son todas las mutaciones
que pueden ocurrir para generar la inmunodeficiencia combinada severa y todas se traducen en lo mismo. Hay una disrupción en la formación de linfocitos T. No hay linfocitos T maduros, no hay linfocitos T en la circulación. Aquí podemos verlo. Entonces, el progenitor mieloide común, cuando se está de la célula madre hematopoyética al progenitor linfoide común, si hay una diginesia reticular, ya aquí se para la producción de linfocitos T. Después puede ser, cuando ya tienes el progenitor linfoide común, puedes tener deficiencia de ADA, que esta es la mutación más común, ligado, y puedes tener también el deterioro de expresión de RAC1 y también puedes tener deficiencia del común de la cadena del receptor gamma, de la citoquina o deficiencia de JAK3. El punto de esto eh, es que inclusive que hay un problema con la autogenia de los linfocitos T, pero hay muchas veces que los pacientes tienen inmunodeficiencia combinada severa y no encontramos la mutación. Hay mutaciones que todavía no se han encontrado. Entonces, hay todavía trabajo por hacer y no todo está escrito. Eso se van a dar más cuenta cuando empiecen a ver pacientes como tal, que no todo, hay mucho trabajo que todavía está por hacer en muchas de estas enfermedades, sobre todo. El síndrome de Omen lo puse aquí porque es importante que es una inmunodeficiencia combinada severa que se presenta con unos rasgos clínicos bastante particulares, como eritrodermia, que tiene la piel rojita, entre otros síntomas más, pero este síndrome se caracteriza por ser una inmunodeficiencia combinada severa con números normales de linfocitos en sangre. Se llama el síndrome de Omen. ¿Por qué les puse este estudio aquí? Este estudio habla de cómo ahorita están estudiando cómo tratar, estos pacientes se tratan normalmente por trasplante de médula ósea. Y los trasplantes de médula ósea, a pesar de que son un tratamiento que hoy en día está mucho más estandarizado y es mucho más posible, etcétera, estos científicos están buscando utilizar células hematopoyéticas propias del paciente, básicamente editar el genoma con un método llamado CRISPR y, y arreglar la que sea mutación que haya tenido para que pueda haber desarrollo normal de linfocitos T cuando trasplantados de nuevo en el paciente. Siempre que te trasplante tu propia médula ósea, las posibilidades de rechazo o de complicaciones son mucho menores porque tienes básicamente tus mismos antígenos. Entonces, esto habla un poco de el camino que todavía está por hacerse y que si Dios quiere, a algunos de ustedes les gustará mucho inmunología y si Dios quiere, de repente en el futuro, quién sabe, estarán trabajando en algo por el estilo. Ok, el síndrome del linfocito desnudo. Básicamente, esto es una falla en la expresión de moléculas de clase 1 o clase 2. ¿Y cuál va a ser el resultado? Bueno, dependiendo del el complejo mayor de histocompatibilidad que esté afectado. Cuando está afectado el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, la selección positiva de linfocitos TCD4 se ve afectada y la respuesta periférica adaptativa es limitada. ¿Por qué? El complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 es necesario para la selección positiva en la corteza del timo de los linfocitos TCD4. Y si no hay una selección positiva, no va a haber migración ni maduración de los linfocitos y por ende, en la periferia, si no hay linfocitos TCD4, no hay respuesta periférica adaptativa, no hay cooperación celular. Un tema diferente, pero que causa el mismo resultado, es cuando hay afectación de complejos mayores de compatibilidad tipo 1, en la cual puede provenir de un problema en la proteína TAP o el de la beta 2 microglobulina, que son componentes del complejo mayor de compatibilidad tipo 1, que presenta de manera reducida antígenos al linfocito TCD8 y por ende la inmunidad contra virus se ve afectada y en general patógenos intracelulares. Aquí les puse un estudio en cómo también están utilizando trasplante de médula ósea, por lo menos para tratar pacientes con déficit de complejo mayor histocompatibilidad tipo 2.
Ok, aquí tengo un caso breve. Les leo. Eh, un paciente se presentó con síntomas de inmunodeficiencia combinada severa. El paciente tenía presencia de linfocitos TCD4 en sangre periférica, lo cual le llamó la atención a los doctores que estaban tratando a este paciente. Entonces resulta que estudiándolo más no tenía una inmunodeficiencia combinada severa, sino lo que tenía era un síndrome del linfocito desnudo. Eh, es interesante porque cuando el paciente no le hacen cuando le hacen el screening test de la prueba del talón, que está buscando una de las enfermedades más comunes de inmunodeficiencia combinada, como es la inmunodeficiencia combinada severa, no hace pesquisa o screening de un síndrome del linfocito desnudo, porque los mecanismos son diferentes. Como se hace screening de la inmunodeficiencia combinada severa, es midiendo eh, el T-cell receptor excision cycles. Y eso no es lo que puede estar afectado a la inmunodeficiencia combinada severa y por eso es un buen screening, pero no va a funcionar para el síndrome del linfocito desnudo. Entonces, por eso es importante conocer la etiología de las enfermedades para entender cuando uno realiza un estudio qué estoy buscando y que esté negativo. Si el paciente tiene síntomas de inmunodeficiencia combinada, pero da negativo un screening de inmunodeficiencia combinada severa, hay que buscar las otras inmunodeficiencias combinadas, como por ejemplo puede ser el síndrome del linfocito desnudo. El síndrome de Wiskott-Aldrich, que afecta a uno entre cada 50.000 o 250.000 personas, ligado al cromosoma X, por ende, como hablamos antes, afecta más que todo a varones. El gen WASP, que está implicado como una proteína de citoesqueleto de células hematopoyéticas, es lo que está dañado. Si no hay un citoesqueleto acorde para que las células hematopoyéticas se desarrollen, básicamente hay muerte temprana de estas células y hay disminución de ellas. El resultado final, como les estoy diciendo, todas las deficiencias combinadas, hay un daño central donde no hay inmunidad discelular ni humoral, sea por la razón que sea. Esta es la razón en esta particular enfermedad y por eso va a tener sus características específicas que voy a nombrar ahora. Entonces, los síntomas aparecen alrededor del año de edad con una severidad que varía y es característico tener eczema y trombocitopenias. Trombocitopenias, plaquetas bajas en sangre y particularmente estas plaquetas son pequeñas. Vamos a hablar de eso más en la siguiente lámina. También tiene afectación de la inmunidad celular y humoral con baja IgM, que es característico. Es común tener infecciones por bacterias extracelulares porque hay afectación de la rama humoral, como Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Staphylococcus aureus. Suele presentar enfermedades autoinmunes y cáncer, y el tratamiento depende de la gravedad, desde transferencia pasiva de inmunidad hasta trasplante de médula ósea. Dependiendo de la severidad, por ejemplo, si el paciente solamente está teniendo infecciones por bacterias extracelulares, eso está hablando, si conocemos nuestras ramas, que hay una deficiencia de anticuerpos y por ende, de repente nada más una transferencia una vez al mes o una vez cada 3 meses de inmunoglobulinas, el paciente se mantiene estable, no tiene más infecciones y no hace falta llegar a un trasplante de médula ósea. Ahora, si el paciente está teniendo infecciones por bacterias intracelulares, por virus, por hongos, que habla de una deficiencia de inmunidad celular, de repente el tratamiento definitivo ideal sería el trasplante de médula ósea. También puede tener enfermedades autoinmunes y cáncer de células B. El gold standard es la prueba genética, la cual obviamente se testea por el gen WASP y responde excelentemente al trasplante de médula ósea. Es importante recordar, y esto lo vamos a ir tocando con todas las enfermedades, cada vez que hay afectación, que hay desregulación, que no hay unos linfocitos T normales en la periferia, va a haber predisposición en la mayoría de los casos a enfermedades autoinmunes y cáncer por una serie de mecanismos que no vamos a tocar. Pero es importante que quiero que lo tengan eh, en su cabeza. Importante, aquí pueden ver el eczema en boca, en manitos y en pie de este paciente. En este caso, el eczema fue causado por alergia a la proteína de vaca y aparte el paciente tenía
una trombocitopenia, plaquetas bajas, que denominaron idiopática, porque en ese momento no sabían qué lo estaba causando. Cuando hicieron las investigaciones, el paciente tenía disminución de los linfocitos TCD8, pero todo lo demás estaba normal y tenía la trombocitopenia. Cuando vieron a ese paciente con eczema, trombocitopenia y una disminución de linfocitos T, ese síndrome habla de Wiskott-Aldrich. Esta es una enfermedad muy clásica, muy testeada, que es importante conocer. Ahora, el síndrome de DiGeorge afecta entre 1 a cada 3.000 a 6.000 recién nacidos con mutaciones de novo. ¿Esto qué quiere decir? Usualmente no tienes que heredarlo de tu papá o de tu mamá. Puedes simplemente por una combinación recombinación meiótica no homóloga generarlo. Es un defecto del desarrollo del timo que, si recordamos dónde se generan los linfocitos T, es en el timo. Entonces, si hay un defecto en el desarrollo del timo, al final tenemos el defecto en los linfocitos T. Si tenemos el defecto en el linfocito T, tenemos inmunodeficiencia combinada, que volvemos, y no me voy a cansar de decirlo, todos los caminos llevan al Roma en el caso de la inmunodeficiencia primaria y más aún en las inmunodeficiencias combinadas. También llamado síndrome velocardiofacial, porque la tercera y cuarta bolsa faríngea que están afectadas son necesarias para la formación de estructuras faciales, corazón, tiroides, paratiroides y el timo. Son de lesiones en una región del cromosoma 22 y se afecta el factor de transcripción T-Box. La causa más común es una lesión en el cromosoma 22. El tratamiento depende de qué tanto timo pudo desarrollarse, pero puede incluir hasta trasplante de timo y anticuerpos endovenosos. El síndrome de hiper-IgM es bueno que lo toquemos porque aparte lo que causa, vamos a ir primero aquí a la imagen. Entonces, recordemos, célula B, que aparte es célula presentadora de antígenos, MHC clase 2, antígenos, TCR reconoce, CD80-86 o B7, señal coestimuladora CD28, CD28 se activa, CD40 ligando, activa CD40 para generar una activación del linfocito B, que es como una tercera señal, y esta tercera señal aparte permite el cambio de isotipo de la célula B cuando está produciendo anticuerpos. ¿Por qué es tan importante? Porque ese cambio de isotipo es lo que permite que la célula B deje de producir IgM y pueda producir IgG o IgE o IgA. Entonces este síndrome se llama síndrome de hiper-IgM porque no hay la señal, que es el CD40 ligando, hacia el linfocito B por parte de la célula T, que haga que pueda haber un cambio de isotipo. Entonces, afecta aproximadamente a una persona en cada 1.000.000 ligado al cromosoma X, por ende lo vamos a esperar en varones. Los defectos son en CD40 ligando 2/3 de los casos y 1/3 de los casos en CD40. O sea que el problema la mayoría de las veces está en la célula T. Se afectan las respuestas de anticuerpos antígenos T dependientes y cambio de clase de cadena pesada. ¿Por qué? Antígenos T dependientes, porque antígenos T dependientes son las proteínas. Las proteínas son presentadas al TCR que permite una cooperación celular que estimula la respuesta de anticuerpos y aparte que permite el cambio de cadena pesada, que es el cambio de isotipo de cadena de la inmunoglobulina. El resultado es niveles elevados de IgM y la ausencia de otros isotipos. Volvemos, IgG, IgE, IgA. CD40 y CD40 ligando es una reacción que también participa en la activación de linfocitos T helper y maduración de células dendríticas y secreción de interleuquina 12. Es una interleuquina muy importante para la respuesta tipo T helper 1. Por ende, también participa indirectamente esta cooperación en otros tipos de reacciones inmunitarias. No es solamente en el cambio de isotipo y en los anticuerpos, inmunidad humoral. También afecta a la inmunidad celular. Y como, por ejemplo, aquí podemos leer también, la célula dendrítica, que tiene CD40, pues se activa por el C40 ligando y es necesario para la activación correcta del linfocito TCD8 en infecciones virales y fúngicas. Entonces, la conclusión final es que este problema, mayoritariamente presentado por el linfocito T,
que no presenta el CD40 ligando afecta tanto humoral como celularmente. El 50-90% de los pacientes tienen síntomas del primero a los 4 años de edad y se caracteriza por infecciones respiratorias superiores y bajas, incluyendo neumocitis girovechi. Siempre que veamos una infección por neumocitis girovechi, vamos a pensar en ese parásito intracelular, por ende, problemas intracelulares, por ende, problemas celulares, por ende, linfocito TCD8 o T helper tipo 1. ¿Ok? Y diarrea y falla en crecimiento. Falla en crecimiento, normalmente esos pacientes tienen muchas infecciones, tienen problemas intestinales. Al tener problemas intestinales, hay probablemente acordación en vellosidades, etcétera, 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 que no permite que absorban bien nutrientes, y ese es el problema, la causa de la falla en crecimiento. El gold standard es un estudio genético y estos pacientes idealmente son tratados con trasplante de médula ósea antes de los 10 años. Síndrome de Job. Afecta a una persona en cada 1 millón, es mayoritariamente esporádico, es una mutación autosómica dominante en el gen STAT3. Importante, este gen, JAK-STAT, participa en la traducción de los receptores de todas estas citoquinas, IL-6, 10, 11, 21, 22 y 23. Y todas participan en cosas muy diferentes. IL-6 en inflamación, IL-10 en más bien una respuesta antiinflamatoria, IL-23 en la generación de un perfil muy específico de linfocito T, como es el linfocito TH17, que participa activamente en la respuesta celular, sobre todo contra hongos como Cándida. Entonces, si no hay una buena traducción de todas estas citoquinas, el síndrome de Job, que es una afectación en STAT, va a generar respuesta celular baja. También hay bajos niveles de linfocito T folicular, que se traduce en menor actividad de los linfocitos B. Si hay menor actividad de linfocitos B, menos respuestas humorales. Si hay menos función de la interleuquina 10, hay menos células T reguladoras. ¿Y esto en qué se traduce? Abscesos cutáneos fríos. Fríos porque al no haber inflamación, y L6, importante inflamación, es un absceso lleno de pus que no duele, que no está rojo. Es muy particular. Es pregunta de examen siempre. Neumonía recurrente, eczema y niveles elevados de IgE. Recordemos que IgE es la inmunoglobulina por excelencia de la alergia o hipersensibilidad tipo 1. También de defensa contra parásitos, etc. Causa de elevación de la IgE está por definir. No se sabe por qué aumenta tanto, incluyendo por qué, a pesar de que la respuesta de IgE está tan elevada, no hay tantas respuestas alérgicas. Entre las cosas que se han encontrado es que el mastocito, que vamos a ver un poquito de esto al final, no se desgranula correctamente, y esta IgE que está en demasía no tiene tanta afinidad por los alergenos. También hay que recordar que la IL-4, que es importantísima para la generación de la hipersensibilidad tipo 1 y respuestas alérgicas, no depende de esta 3. Y, ok, el trasplante de médula ósea en estos pacientes no es tan efectivo. Aquí podemos ver cómo está el receptor de interleuquina 6. Entonces llega la interleuquina 6, quiere estimular este receptor, pero cuando llega aquí, estas 3 no funcionan. Entonces, si este transductor que está aquí, que tiene que llevar, como están viendo en fisiología, llega la interleuquina, es lo mismo. La interleuquina estimula el receptor estimula transductores, traductor va a llevar una señal que se va a codificar ADN, ARN, ribosomas, etcétera, proteína, función. Si esto no está funcionando, nadie va a llevar esta información al ADN para que funcione nada. Entonces, por eso, este es el problema principal, porque muchas citoquinas dependen de esta vía para funcionar. Y aquí lo podemos ver de nuevo, la deficiencia de esta 3 en todo lo que se traduce. Recordemos que eczema no es alergia como tal, es una respuesta más que todo de TH1, o sea, inmunidad celular. Entonces, es importante recordar este tipo de cosas sobre la etiología de las enfermedades.
Ahora vamos a entrar a las gamma-globulinaemias. Importante, ahorita solamente estamos hablando de problemas inmunidad humoral. Humoral significa anticuerpos. Problemas con los anticuerpos, bacterias extracelulares. Deficiencia de la IgA particularmente, problemas en mucosas. Entonces, vamos con eso en mente a empezar con la primera enfermedad. Agammaglobulinemia ligada al cromosoma X. Una persona en cada 100.000, 200.000 ligada al cromosoma X, por ende, como hablamos, afecta a pacientes masculinos. Defecto en tirosina sinasa de Bruton, que traduce las señales para poder formar de pre-BCR, o sea, un receptor del linfocito B pre al normal, al receptor del linfocito B normal. Entonces, la médula ósea tiene células pro-B, que en su mayoría son CD19 positivas, marcador de linfocitos B, CD34 positiva y TDT, y no tienen una cadena muy intracitoplasmática, estas células, ¿ok? Y la minoría, menos de 10%, van a ser células pre-B, CD19 positivo, pero tienen la cadena pesada mu intraplasmática. Esta es mayor que esta, en el sentido, perdón, esta es más desarrollada que esta, es lo que quiero decir. Entonces, hay ausencia de inmunoglobulinas en la sangre, no hay células B periféricas, podemos asumir que esta es la razón de la que no hay inmunoglobulinas, y hay predisposición hacia bacterias encapsuladas. Volvemos, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus en la piel y Pseudomonas aeruginosa también en el pulmón. Como no hay IgA, hay específica susceptibilidad hacia enterovirus y Giardia. Los síntomas aparecen entre los 2.6 a 5.3 años de edad y el diagnóstico genético es difícil, donde normalmente se hace Western blot en monocitos periféricos. Importante, aquí les coloqué criterios que utilizan para diagnosticar o pensar en agammaglobulinemia ligada al cromosoma X. Menos de 2% de células CD19 y CD20 positivas. Esto se les recomiendo que se lo aprendan para el resto de su vida, marcadores de linfocitos B. Así como se tiene que aprender que CD3 son linfocitos en general, CD4, CD3, CD4 positivos los cooperadores, CD3, CD8 los citotóxicos, CD19 y CD20 linfocito B. Entonces, menos 2% de células 19 y 20, pero con normales de CD3 linfocitos, en general T, CD4 y CD8, más menos de 200 miligramos por decilitro de IgG si es menor de 12 meses o menos de 500 si es mayor de 12, o normal, IgG normal, pero con dos desviaciones estándar menor de IgA e IgM, más infecciones recurrentes antes de los 5 años o historia familiar de hemoglobulinemia. O sea, esto no es que es nada más, inclusive ni siquiera podemos hablar de que es que haces un test, no hay inmunoglobulinas y ya. No, hay que interpretar. Puede hasta tener IgG, pero si no tiene IgA e IgM y tiene historia o tiene síntomas, hacemos el diagnóstico. Nada es blanco y negro sobre todo cuando hablamos de inmunodeficiencias. Entonces aquí podemos ver, esta es la célula pro-B que hablamos, que no tiene las cadenas muy intracitoplasmáticas. Voy a mostrárselas aquí. Ok. ¿Ven esto? Esto es mu. Esta es la letra mu. Entonces, heavy chain, la cadena pesada mu, M, que va a ser básicamente la cadena pesada de la IgM, que va a ser el receptor del linfocito B, que está dado por la IgM y la IgD. La mayoría de las células, el 90%, se va a quedar en pro-B, donde ni siquiera tiene cadenas pesadas M intracitoplasmáticas. Va a quedar aquí. Y es más, aquí está el problema, donde puede haber bloqueos incompletos o bloqueos completos, dependiendo de lo que se mute. Si muta RAC1 o RAC2, bloqueo completo, pro-B. Bloqueo incompleto, puede avanzar un poco más. Fíjense que puede inclusive ser en otras etapas, dependiendo. Pero entonces esto está bastante interesante. Esto también recomendaría eh, estudiarlo.
y aprendérselo. Ok. Inmunodeficiencia variable común. De esto es la más común y es difícil determinar su verdadera prevalencia, pero a pesar de que es la más común, no es muy común y les puedo decir, por lo menos, estuve trabajando en la unidad de cuidados intensivos del hospital un tiempo y en 2 semanas, en un piso donde habían 10 camas, 2 pacientes estaban hospitalizados con inmunodeficiencia variable común. O sea que se ve. Y vamos a hablar un poquito ahorita de las complicaciones. Esto fue aparte, cómicamente, mientras preparaba esta presentación. Entonces, es la más común, tiende a presentarse con síntomas, presentación tardía en pacientes pediátricos con otitis media y déficit de crecimiento y en adultos con bronquitis, artritis y fatiga, lo cual hace difícil el diagnóstico porque si no es tan fuerte, no es tan evidente. Siempre vamos a encontrar justificaciones para los síntomas que están ocurriendo y no es como que se nos va a ocurrir de buenas a primeras una inmunodeficiencia variable común. Es más, la genética es variable, no se ha encontrado al sol de hoy un gen o algo, una explicación eh, totalmente certera de qué es lo que está ocurriendo, a pesar de que obviamente hay muchísimas conjeturas. El 90% tiene células B normales, pero los centros germinales con linfocitos de memoria y células plasmáticas pueden estar disminuidos. Hay defectos en células TCD4 con menor número y mayor activación. Puede haber infecciones respiratorias superiores con, volvemos, problemas en los anticuerpos. Inmunodeficiencia variable común es inmunodeficiencia en los anticuerpos. Si tiene deficiencia en anticuerpos, bacterias encapsuladas. Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Neisseria meningitis, Staphylococcus aureus. Aunque ahí puse SPP porque no solamente puede ser aureus. Complicaciones de bronquiectasias, enfermedades intersticiales del pulmón, problemas, si hay déficit de IgA, volvemos, intestinal, problemas con giardia. Un tercio de estos pacientes tienen enfermedades autoinmunes y se piensa que puede estar ligado a que hay menor cantidad de células T y por ende de células reguladoras. También estos pacientes tienen un 10% riesgo de cáncer, siendo mayor el riesgo del cáncer linfoide, como linfomas no Hodgkin. También hay mayor riesgo de atopias y este riesgo aumenta mientras disminuye aún más la IgA, lo cual lo cual es lógico porque la IgA es la que participa en la mayoría de los procesos de controlar los antígenos que vienen del mundo exterior hacia tu sistema gastrointestinal y bloquear la mayoría de esos antígenos que podrían sensibilizarnos hacia respuestas o hipersensibilidades no deseadas en el futuro. La clasificación de la inmunodeficiencia variable común depende mucho del fenotipo de células B y el tratamiento es como hay un déficit de anticuerpos, el tratamiento va a ser inyectar anticuerpos para prevención de todas estas complicaciones que venimos hablando. Entonces, para el diagnóstico, tiene que haber al menos una de las siguientes: susceptibilidad incrementada para infecciones, manifestaciones autoinmunes, enfermedad granulomatosa. La enfermedad granulomatosa creo que no lo han visto todavía, entonces está difícil explicarlo, pero es básicamente formación de granulomas por hipersensibilidad tipo 4. De repente, ojalá le sirva para el futuro eso que comenté, pero creo que ahorita no estamos por ahí. Sobre todo porque yo voy a empezar con la clasificación de Gell-Combs al final. Una linfoproliferación policlonal no explicada, algún familiar afectado con deficiencia de anticuerpos y todo esto tiene alguna de estas cosas más. Disminución en la IgG y la IgA con o sin disminución en IgM. También estos pacientes que tienen problemas en la formación de anticuerpos tienen una muy mala respuesta a las vacunas y también tienen poca cantidad de linfocitos B de memoria. Es importante que esto es un diagnóstico de exclusión, por ende normalmente lo que se hace es descartar que no tengas una gammaglobulinemia de Bruton, por ejemplo, para poder, porque la otra es mucho más grave, entonces esta simplemente tratamos de descartar lo peor y nos quedamos con esta, también recordando que no
hay todavía un gen que nosotros que podamos decir, diagnosticamos este gen, tiene inmunodeficiencia variable común, como si pasa con la agamoglobulinemia ligada al cromosoma X. El diagnóstico es establecido después de los 4 años de edad y no puede haber deficiencia de los linfocitos T. ¿Por qué? Si hay deficiencia de linfocitos T, la deficiencia de los anticuerpos, nunca vamos a poder saber si una inmunodeficiencia variable común o es precisamente porque como no hay un daño que implica las células T, no puede haber una formación de linfocitos B acorde. Y por último, las células CD4 tienen que ser mayores, como hablamos. Y... Ok. Normalmente también se realiza una hematología completa, se miden las inmunoglobulinas y recordamos también que podemos medir todas las células del cuerpo con citometrías de flujo. Entonces, vamos a hacer un pequeño caso. Lactante masculino de 23 meses, desde los 7 meses ha tenido otitis media, conjuntivitis, celulitis perianal. Pequeño tip, la otitis media, bacteria extracelular. Celulitis perianal, bacteria extracelular, probablemente Staphylococcus aureus. Y diarrea atribuida a proteína de soya, atopia. Nadie ha prestado atención todavía hasta que desarrolla una convulsión febril y es admitido. Al ingresar, tiene neutropenia y comienzan antibióticos endovenosos. Neutropenia es niveles de neutrófilos muy bajos en sangre. Debido a que el abuelo materno tiene historia de bajas inmunoglobulinas, la familia pidió medir las mismas. El resultado fue IgG, IgA e IgE indetectables. Se sigue estudiando y tenía casi ausencia de células B. Los estudios arrojaron una mutación en el gen BTK y ahora lo importante. ¿Qué creen que tenía el abuelo? O sea, porque el abuelo fue diagnosticado y esto o sea, bueno, aquí está justamente. El abuelo tenía historias de neumonías de adultos y aparte tenía enfermedad de Crohn, que es una enfermedad autoinmune. Y fue diagnosticado con 48 años. Cuando eso ocurre de esa manera, si nosotros leemos el librito de gamaglobulinemia bruton, como les dije, casi todos los pacientes generan síntomas hasta los 5 años de edad. Si ese es el caso, es bastante poco probable que a ese abuelo le hayan diagnosticado gamaglobulinemia bruton a los 48 años de edad. ¿Qué pasó? Tenía deficiencia de anticuerpos, lo trataron como una inmunodeficiencia variable común y resulta que nunca hicieron el test porque no había necesidad, porque lo estaban tratando, no se sabía, no había historia de otra persona en la familia y lo estaban tratando como una inmunodeficiencia variable común que no tiene un target genético. Entonces le dieron el mismo tratamiento, que es dar anticuerpos. Entonces el señor mejoró con los anticuerpos, pero resulta que lo que siempre tuvo, porque cuando le hacen a él la mutación, le hacen el estudio genético, los dos tenían la misma mutación y los dos tenían gamaglobulinemia bruton. Solo que él la presentó en la adultez y mucho más leve, y este paciente que no tenía ni 2 años de edad ya estaba manifestando todos los síntomas. Entonces, esto es un caso bastante interesante que les dejo aquí la referencia. De que hay que saber el porqué de las cosas. Otra enfermedad es la reducción en 2 o más isotipos de inmunoglobulinas. Defectos en genes encargados de las enzimas que permiten el cambio de la cadena pesada de anticuerpos, como por ejemplo citina desaminasa, y afecta todo lo que no sea IgM. Es muy similar al síndrome de hiper-IgM, solamente que aquí las células T no están afectadas y por eso está en otra clasificación. El criterio para que el síndrome de hiper-IgM estuviera donde estuvo en la clasificación de inmunodeficiencias combinadas es que la razón por la que el síndrome de hiper-IgM existe es porque al afectarse el CD40 ligando, se afecta la cooperación celular. En cambio aquí no hay afectación de la cooperación celular. La cooperación celular ocurre y hay una cantidad abismal de IgM y baja de los otros isotipos porque genuinamente no se puede cambiar por otras mutaciones.
pero no porque una parte de la cooperación celular, CD40 ligando, esté fallando, que es necesario para muchas otras cosas. Entonces, interesante, interesante. Una pregunta buena podría ser, ¿cuál es la diferencia en cuál es el déficit entre la reducción de dos o más serotipos de inmunoglobulinas a el síndrome de hiper-IgM, por ejemplo? Es muy interesante. Aquí se puede ver. La deficiencia selectiva de IgA, el nombre explica la enfermedad por sí misma, afecta a unas 700 personas, es una de las más comunes en general. Se puede ver en familias donde hay inmunodeficiencia variable común. 70% son asintomáticos. La etiología aún está por definir. Sin embargo, no se sabe todavía. Se está trabajando en eso. Vamos a tocar un poquito de ese tema al final. El problema son las células B secretoras de IgA aciaplasmáticas, o sea, de las células secretoras, células B maduras que se forman en células plasmáticas, que son las que de verdad secretan las inmunoglobulinas. Hay disminución de células B secretoras de IgA en plasma. Se maneja entre las hipótesis que el microambiente de citoquina genera apoptosis. Estos pacientes pueden tener infecciones recurrentes y bronquiectasias. También tienen atopia, la acta es conflictiva, tiene un aumento compensatorio de IgE. Importante, IgA es la inmunoglobulina de las mucosas. Se secreta para evitar que no estemos respondiendo todo el día a antígenos que no debemos estar respondiendo. Y por ejemplo, estos pacientes por tener un déficit de IgA, ellos tienen en su cuerpo inmunoglobulinas anti-IgA. Entonces es muy importante saber que estos pacientes están en un alto riesgo. Esto siempre es pregunta de examen, de tener anafilaxis post-transfusión, porque la sangre normalmente tiene IgA y cuando tú le das sangre con IgA a un paciente que tiene déficit de IgA y que tiene anticuerpos anti-IgA, básicamente genera una respuesta en contra de la sangre, que es bastante interesante. Estos pacientes tienen una mayor prevalencia de autoanticuerpos. Se piensa que porque tiene una menor protección de mucosas al tener una menor secreción de IgA, por ende eh, menor cantidad de células T reguladoras. También están predispuestos a cáncer gástrico, linfomas de células B. Y el diagnóstico es básicamente medir y encontrar un déficit de IgA más exclusión, que no hay otra razón, por ejemplo, inmunodeficiencia variable común. Y el tratamiento, no hay un tratamiento oportuno más allá de resolver las complicaciones que puedan ocurrir. Los criterios para esta enfermedad son infecciones o enfermedades autoinmunes o un familiar afectado, mínimo 4 años de edad, baja IgA y normales las otras células, que tenga respuesta a vacunas, que la inmunodeficiencia variable común puede no tener, y sin defecto en células T. Aquí podemos ver cómo la secreción de la IgA permite crear que se queden las bacterias buenas, que se vayan las bacterias malas, aislar antígenos malos, etcétera. Es necesaria para la homeostasis de las mucosas, tanto de intestino como de pulmón. Ahora vamos a tocar el tema de las deficiencias inmunes innatas. Empezamos con la enfermedad granulomatosa crónica. Afecta a una persona en cada 250.000, ligada al cromosoma X. Espero ustedes puedan responder por mí a quién afecta más. Defecto lo voy a leer, pero normalmente todo el mundo lo resume como NADPH oxidasa, dinucleótido de nicotinamida diadenina fosfato oxidasa. 2/3 de los pacientes inician síntomas en el primer año de vida con infecciones, dermatitis, dificultad de crecimiento, etc. Y el problema en esta enfermedad es que no se pueden generar reactivos de oxígeno, que son cuando los fagocitos, macrófagos y neutrófilos engullen las bacterias o engullen lo que sea que está extracelular y forman un fagolisosoma, que es el fagosoma y el lisosoma, se unen y van a generar lo que se llama las especies reactivas de oxígeno, que solo que destruyen las cosas que ellos engullen
Bueno, eso está faltando aquí, porque hay un defecto en el NADPH oxidasa, y ya vamos a ver ahorita eh, de eso. Esto es pregunta de examen siempre de esta enfermedad. Es demasiado importante saberla porque ah, tiene que ver tanto con ciencias básicas, mecanismos diagnósticos, etcétera. Es común que tenga neumonía como infección más común, abscesos. Importante la neumonía por Burkholderia cepacia, súper característicos de enfermedad granulomatosa crónica y abscesos, sobre todo por Serratia marcescens. Ahora, no todas son las infecciones, a pesar de que ellos no pueden destruir a las bacterias que engullen, precisamente eso hace que haya una formación exagerada de granulomas, que es básicamente como una pila de una célula sobre otra, porque como no pueden matar a lo que sea que estén intentando matar, ellas se empiezan a reunir una al lado de la otra e intentan como acaparar a la noxa. ¿Qué pasa? Esto puede generar obstrucciones de los diferentes tractos que tienen un lumen, o sea, tracto gastrointestinal, respiratorio o el urinario. Importancia del diagnóstico. Bueno, como les dije, el Burkholderia cepacia, si sabes que el paciente tiene esta enfermedad y le estás tratando una infección que no se cura, estas son infecciones que normalmente tienen antibióticos, regímenes antibióticos especiales. Y interesante el tema del interferón gamma profiláctico. Hay un dilema hoy en día. Se piensa que obviamente al dar interferón gamma puedes estimular eh, la eficiencia de esos fagolisosomas y esa producción de reacciones radicales de oxígeno, pero no se sabe aún qué tan beneficioso en la vida real es. Y el tratamiento definitivo es un trasplante de la médula ósea. Aquí podemos ver el fagolisosoma, donde hay un uptake. Básicamente llega el fagolisosoma con la bacteria adentro, un sensing y un killing. En el killing, aquí está el NDPH oxidasa que dando el protón aquí, de esta manera, genera el anión superóxido que está aquí, luego se genera peróxido de hidrógeno y luego el hidroxiclorito. Entonces, aquí está la NDPH oxidasa en el fagosoma, ¿ok? Y del oxígeno genera el anión superóxido, que con el superóxido dismutasa genera peróxido de hidrógeno y con la mieloperoxidasa genera el ácido hipocloroso. Importantísimo, todo esto sabérselo. Por ejemplo, que también el anión superóxido junto con el óxido nítrico forma el peroxinitrito y el dióxido de nitrógeno. Y que, por ejemplo, el óxido nítrico se induce por una sintasa de óxido nítrico inducible por citoquinas proinflamatorias como son TNF-alfa e interleuquina 1, es importante saberlo. ¿Ok? Entonces, vamos a venir un poquito a esto ahorita. Importante saberse esto. ¿Cómo diagnosticamos la enfermedad granulomatosa crónica? Una de ellas es mediante el, el test de azul de tetrazuelo nitrado. Entonces, este diagnóstico es mediante la medición de superóxido o peróxido de hidrógeno. Superóxido de hidrógeno se genera por directamente acción de la enzima NADPH oxidasa. Se genera estimulación de las células con uno de estos dos componentes que activa la proteína quinasa C y activa la NADPH oxidasa. Entonces, se activa. Ese es el punto. Entonces, se coloca el NBT, que es el azul de tetrazuelo nitrado, que es amarillo, ¿ok? Se coloca el NBT en el líquido, estas son células adentro, y el NBT, que es el azul de tetrazuelo nitrado, es amarillo. El nombre puede confundir. Entonces,
Luego se coloca látex, las células, las pelotitas de látex, las células engullen y empiezan, gracias a la activación de los componentes que dijimos antes, empieza a ocurrir la producción de radicales libres de oxígeno dentro de las células. Y por eso se torna azul. Y por eso se llama azul de tetrazuelo nitrado. Luego se lisan las células y todo eso azul se libera en el tubito y el tubito se mide por espectrofotometría. Se mide el nivel de azul que tiene. Y en base al nivel de azul se produjo más o menos radicales de oxígeno libre. ¿Qué pasa? Esto se pone azul mientras más anión superóxido haya. Por ende, el anión superóxido se produce por NADPH oxidasa. ¿Esto qué quiere decir? Si no hay NADPH oxidasa, no hay anión superóxido. Y esto se quedaría amarillo o menos azul. Amarillo, negativo. Azul o más azul, positivo. Vamos al segundo test. Este es el diagnóstico por medio del test de hidrorrodamina. ¿Ok? Entonces, la hidrorrodamina pasa a rodamina por el peróxido de hidrógeno en presencia de peroxidasa. Esto genera una fluorescencia que puede ser medida por citometría de flujo, que está aquí. Así se ve el test. Esto es lo que se mide. Puede medirse en células separadas y sirve para mujeres con mutaciones en cromosoma X. No voy a entrar ahorita en esto, en verdad, no hace falta. El único problema es que necesita peroxidasa. Entonces, pacientes con déficit de mieloperoxidasa pueden ser un falso positivo en este examen. Me explico. Vean que primero está la NADPH oxidasa que necesita anión superóxido, luego superóxido de dismutasa y aquí es que entra el peróxido de hidrógeno, que con mieloperoxidasa genera el hipocloroso. Entonces, ese test necesita peróxido de hidrógeno más mieloperoxidasa. El otro test necesita NADPH oxidasa. ¿Qué pasa? Los dos test van a dar positivo para enfermedad granulomatosa crónica si no hay NADPH oxidasa. Si no hay NADPH oxidasa, no hay ni anión superóxido ni peróxido de hidrógeno. Y como el peróxido de hidrógeno es necesario para la mieloperoxidasa para generar el ácido hipocloroso, no hay nada entonces. ¿Ok? Si no hay NADPH oxidasa, tanto el azul de tetrazuelo nitrado como la dihidrorrodamina son positivos para la enfermedad. Ahora, ¿qué puede pasar? Hay una enfermedad, hay un tipo de enfermedad granulomatosa crónica en la que no hay mieloperoxidasa, en la que la NADPH oxidasa sí funciona. Entonces, en este caso, en la que solamente hay déficit de la mieloperoxidasa, si tú haces el azul de tetrazuelo nitrado, te va a dar normal, porque hay anión superóxido de hidrógeno. Y este resultado va a dar normal. El que te va a dar positivo para enfermedad granulomatosa es la dihidrorrodamina. Entonces, yo diría que los dos test son complementarios hasta cierto punto y por eso hago la pregunta. Otra pregunta que puede ser de examen. Paciente con todos los síntomas de enfermedad granulomatosa crónica, que ya los hablamos. Resulta positivo para el test de hidrorrodamina, pero negativo para el azul tetrazuelo nitrado. ¿Qué significa? El paciente tiene un déficit en mieloperoxidasa y no en NADPH oxidasa. Ahora, el paciente sale positivo tanto del azul tetrazuelo nitrado como la dihidrorrodamina. 100% seguro, ese paciente tiene una clásica enfermedad granulomatosa crónica por déficit de NADPH. Interesante. Vamos a saltar ahora a la enfermedad de Chidiac-Higashi. De nuevo, estamos en las enfermedades por problemas de fagocitos. Enfermedad rara, 500 casos alrededor del mundo, autosómica recesiva. Recuerden que autosómica recesiva significa que tienes que tener dos personas con estos genes raros que aparte se tengan la mala suerte de que la combinación de ellos dio para que sus dos genes que no son tan comunes coincidieran y generaran la enfermedad. Estos pacientes tienen mutaciones en el gen LIS, que es el encargado del tráfico lisosomal,
y por ende el movimiento de moléculas a través de las células. Estos pacientes tienen muchísimas manifestaciones como infecciones bacterianas recurrentes, defectos en coagulación, pigmentación, función neurológica, baja cantidad de neutrófilos, deficiencia en células T y natural killer. ¿Y por qué? Porque no hay un tráfico lisosomal. Los gránulos no se mueven a través de la célula. Muchas células necesitan mover gránulos para hacer sus funciones. Entonces, por ejemplo, una de las maneras en las que se diagnostica esta enfermedad es que los granulocitos poseen gránulos gigantes inefectivos. Entonces, mediante la visualización por microscopía de una fusión abnormal de esos gránulos primarios y secundarios, más el test genético buscando por el gen LIS, se diagnostica esta enfermedad. Ahora, como estos pacientes tienen problemas lisosomales en los que las capsulitas que llevan cosas entre las células no funcionan bien, ok, tú puedes realizar un trasplante de médula ósea y te vas a quitar de repente el problema de las infecciones bacterianas. Puedes ayudar al problema de la coagulación porque tienes plaquetas que funcionan. Pero el problema neurológico, que es que las neuronas necesitan esas bolsitas que llevan las cosas entre las células para funcionar, o la pigmentación en la que los melanocitos no pueden llevar la melanina hacia donde tienen que llevarla y por eso los pacientes se ven así como los están viendo aquí de esta manera, con ausencia de pigmento, eso no se va a arreglar porque tú le trasplantes una médula ósea. Importante, estos pacientes tienen fases aceleradas llamado síndrome hematofagocítico, en la cual básicamente tienen fiebre, se deterioran muy rápido y es peligroso. Esta, esta enfermedad se encontró en un pueblo en Mérida, pregonero, y fue reportado en este excelente paper por Ramírez Duque, Arens y Merino, en la cual normalmente cuando se buscan tantas enfermedades recesivas en un solo lugar se piensa que es por consanguinidad, o sea, las familias, los papás de las familias son, por ejemplo, primos hermanos. Pero aquí no encontraron tanto que fue esa la causa, sino un founder effect, que es que básicamente en ese pueblo pregonero no se fueron pocas familias las cuales se estuvieron relacionando entre ellas y procreando entre ellas durante muchos años. Entonces aumenta mucho la probabilidad de tener los mismos genes recesivos que, bueno, si coinciden, puede generar la enfermedad. Una de las últimas enfermedades en esta déficit de leucocitos es la deficiencia de adhesión de leucocitos, rarísima, afecta a una persona cada 1 millón, y el déficit está en las integrinas LFA1, MAC1 y glicoproteína 150-95, mejor llamadas como CD11A, B y C respectivamente, las cuales las tres poseen una cadena beta común llamada CD18. Para darles una idea, esas integrinas se relacionan con ligandos, como por ejemplo la LFA1, que es el CD11A, interacciona con el ligando intracelular de adhesión ICAM1. Y esto genera que las células se acerquen y puedan suceder una serie de interacciones necesarias. Pero crítico es por ejemplo aquí, en la cascada de migración del tanto de neutrófilos como de monocitos que van a formar los macrófagos tisulares. Fíjense que lo primero que ocurre es una L-selectina, donde hay un anclaje, IBLA4, luego un rodamiento y luego hay una adhesión. En la adhesión participan tanto el FA1 como MAC1, ¿ok? Que se unen a ICAM1 e ICAM2. Si esto no está funcionando, la de adhesión, cada uno de estos pasos es necesario, pero aquí el que está dañado es este. No puede haber después diapedesis, que es migración del neutrófilo por el capilar hacia el sitio donde necesita ser reclutado, donde hay una infección o donde hay algún estímulo, algún daño. Entonces,
defectos en CD18 que afecta a estas T integrinas, va a causar infecciones recurrentes sin pus, porque los neutrófilos cuando mueren generan el pus y no va a haber pus. Hay mala cicatrización porque también las células inflamatorias que son necesarias tanto para inflamar como para después cicatrizar las heridas no van a llegar. Hay neutrofilia porque los neutrófilos se producen bien, están en sangre. Es más, el estímulo que los está estimulando no ha cesado porque no han llegado. Entonces se siguen estimulando y hay un neutrófilo en una cantidad mucho mayor de la que normalmente hay. Pero hay ausencia de neutrófilos en tejido. No llegan. ¿Ok? Una de las preguntas más clásicas de esto en examen es: típico paciente que nace y tiene retraso de caída del cordón umbilical porque no llegan los neutrófilos que generan la inflamación y luego la reparación necesaria para que se caiga. El diagnóstico se hace por citometría de flujo, donde se evidencia ausencia de CD18, y el trasplante temprano de médula ósea antes de los 2 años ayuda muchísimo. No solamente ayuda, importante, no solamente ayuda a la migración, sino interacciones celulares. Por ejemplo, aquí podemos ver como una célula blanco con complejo mediológico compatibilidad tipo 1 le está presentando una proteína al TCR de un linfocito citotóxico, que aquí está molécula con estimulación, señal 2. Pero para que todas estas señales ocurran necesitan una especie de anclaje. Y ese anclaje son las integrinas. Entonces, por eso la predisposición también a infecciones recurrentes, pero que aparte no van a tener pus porque no pueden migrar los neutrófilos. Esta enfermedad muy rara en existencia porque es deficiencia selectiva solamente de células natural killer. Cuando se ha encontrado, se ha visto que disfunción de estas células predispone a infecciones intracelulares como virales y algunos tipos de cáncer. Recordemos que ellas son unas células que tienen una función de vigilancia, sobre todo de células que no expresen complejo mayor compatibilidad tipo 1. Varias otras enfermedades tienen aunado deficiencia de células NK y se ha visto que mutaciones en genes como GATA2 y MSM4 predisponen a esta deficiencia como tal. Muchas de las enfermedades anteriores que hablamos tienen deficiencia aunada de NK también. Y aquí les agregué un paper de justamente cómo una mutación en GATA2 predispuso a una deficiencia selectiva de linfocitos NK que evidenciaron por deficiencia de CD56, que es el marcador del linfocito NK. Uno de ellos. Vamos a ir brevemente sobre la deficiencia de la regulación inmunitaria, dos enfermedades importantísimas: poliendocrinopatía autoinmune con candidiasis y distrofia ectodérmica, y disregulación inmune poliendocrinopatía, enteropatía y síndrome ligado al cromosoma X. Entonces, en poliendocrinopatía autoinmune con candidiasis y distrofia ectodérmica, es una enfermedad autosómica recesiva, por ende rara. Afecta a una persona cada 90.000 a 200.000, y en ciertas poblaciones que tienen founder effect, como la finlandesa, es mucho más común. Clínica variable, muchas manifestaciones, usualmente temprano. Defecto en un gen regulador autoinmunitario llamado AIRE, importante, pregunta de examen. Esta enfermedad es buena porque es buena para pregunta de examen porque sirve mucho para entender muchos procesos, y voy a explicarme mejor. La proteína AIRE en la médula del timo controla la expresión de antígenos propios y permite la selección negativa de células T autorreactivas más células T reguladoras tímicas. Entonces, los pacientes que no pueden tener selecciones negativas padecen de afecciones endocrinas en las cuales hay hipoparatiroidismo, insuficiencia adrenal, candidiasis crónica. Estos pacientes tienen muchos autoanticuerpos, pero que no se correlacionan con enfermedades autoinmunes como tal. Pero hay ciertos autoanticuerpos como los que existen contra la interleuquina 17 y 22 que se asocian contra candidiasis crónica, lo que puede hablar que de repente esos autoanticuerpos contra proteínas específicas sí terminan generando problemas. Otra cosa que me pareció interesante de la bibliografía que leí
es que los autoanticuerpos contra interleuquina 1 se correlacionan negativamente con diabetes tipo 1. Y esto creo que lo vamos a tocar mejor más adelante cuando hablemos. eh, no, esto lo vamos a tocar mejor en la clase de la semana que viene, en la cual voy a hablar de diabetes tipo 1. Pero para darles una un resumen, es que la diabetes tipo 1 se cree que está causada por una hipersensibilidad tipo 1 que está bastante llevada por ejemplo, citoquinas como interleuquina 1. Entonces, que existan autoanticuerpos contra interleuquina 1, que por ende, en teoría, hace que funcione menos y que esto se correlacione con menos diabetes tipo 1, es interesante. En los anticuerpos que se utilizan para hacer screening y diagnosticar a esta enfermedad son este anticuerpo anti-interferón omega, y una de las triadas que tienen los pacientes clásicamente que te tiene que hacer pensar en esta enfermedad es la triada de Whitaker, que es eh, enfermedad de Addison, candidiasis mucocutáneo crónica e hipoparatiroidismo, que no es tan común, o por lo menos no en pacientes jóvenes. No hipotiroidismo, sino hipoparatiroidismo. Recordando entonces un poquito que en la corteza de la selección positiva, en la cual es los linfocitos que presentan, que reconocen MHC con su TCR, eh, son positivos, se tiene selección positiva y por ende pueden migrar a la médula, y en la médula se les presenta de nuevo antígenos, pero autoantígenos, los cuales se reconocen con mucha avidez, bueno, son destruidos. Y el gen que controla la expresión de antígenos propios en la médula es lo que está dañado aquí, el gen aire. Estas son todas las manifestaciones que pueden tener. Ahora, la disregulación inmune, polineuropatía, enteropatía y síndrome ligado al cromosoma X. Si es ligado al cromosoma X y recesivo, varones. Afecta más que todo en el primer año de vida, enfermedad caracterizada por mutación en FOXP3. FOXP3 es súper necesario para la formación de linfocitos para la formación de linfocitos T reguladores. Entonces, al haber una mutación en FOXP3, van a haber células T autorreactivas, no reguladoras, que escapan y causan autoinmunidad. También puede haber mutaciones en CD25, cadena alfa de IL2 y CTL4, que es una molécula coestimuladora negativa que básicamente evita que haya una sobreactivación de linfocitos T, y eso también puede dar un síndrome parecido. Estos pacientes presentan problemas en los intestinos en casi 100% de los casos, afecciones de la piel en un 60% de los casos, problemas endocrinos en una mitad de los casos, desorden hematológico en un tercio de los casos, otras complicaciones y problemas de riñón. Las células T regulatorias están disminuidas, lo cual puede estar medido por citometría de flujo. Tendríamos que buscar los marcadores específicos de células T reguladoras. Y estos pacientes del tratamiento es por trasplante de médula ósea, con una sobrevida de 30 años en pacientes con diagnóstico confirmado. Ahora vamos a hablar de autoinmunidad. Ok, entonces, la autoinmunidad se puede dividir en varias cosas. Por ejemplo, fracasos de mecanismos de tolerancia inmunitaria en general. Célula T o anticuerpo reconoce antígenos propios. Y dependiendo de lo que esté ocurriendo, cuál sea la razón de la autoinmunidad, se van a afectar órganos específicos o va a ser un problema sistémico. Y vamos a ver los ejemplos exactos. Entonces, estos son ejemplos de enfermedades específicas. Por ejemplo, vamos a agarrar uno. Anemia hemolítica autoinmune, autoanticuerpos que reconocen proteínas en la membrana de los eritrocitos. Síndrome de Gould-Pasteur, un autoanticuerpo que reconoce un tipo de colágeno que solamente está en la membrana basal de riñón y pulmón. Y así puedo nombrar a cada uno. Miastenia gravis,
un autoanticuerpo que bloquea el receptor de la acetilcolina. Estos son ejemplos de enfermedades específicas. Autoanticuerpos o células que reconocen y atacan una cosa. Por ejemplo, células de Helper tipo 1 y autoanticuerpos que atacan células beta pancreáticas nada más. Eso da diabetes mellitus tipo 1. También tienes las enfermedades sistémicas. Por ejemplo, lupus eritematoso sistémico, autoanticuerpos y complejos autoinmunes contra ADN, proteína nuclear, membranas plaquetarias, pero básicamente se afectan múltiples componentes. La enfermedad que justamente discutimos, donde el gen aire hace que no se generen una tolerancia central, que básicamente los linfocitos no se están entrenando para tolerar antígenos propios, genera una autoinmunidad en diferentes lugares de manera sistémica. Entonces, hablando un poco de por qué existe la autoinmunidad, la genética juega un rol importantísimo. Entonces, por ejemplo, las personas pueden tener diferentes tipos de complejos mayores de compatibilidad, tanto uno como dos. Y es súper importante, más no definitorio. Por ejemplo, el complejo mayor de compatibilidad tipo 1b27, ese alelo aumenta el riesgo de las personas que lo tienen de tener espondilitis anquilosante más de 90 veces que una persona sin ese alelo, sin ese haplotipo. Entonces, es importante si la persona tiene ese alelo en específico, por cierto, eso es pregunta de examen en todos lados del mundo, es importantísimo de saber, eh, tiene un mayor riesgo de tener espondilitis anquilosante. Que hay un daño en los genes implicados en tolerancia, como el aire o FOXP3, que son las dos enfermedades que acabamos de discutir, genera un problema de la tolerancia que se traduce en enfermedades autoinmunes. Entonces, que haya la genética sí tiene que ver, mas no es definitoria. Algo que vamos a ver a través de todas las enfermedades autoinmunes que vamos a estudiar es que el sexo femenino va a ser el más afectado en casi todas las enfermedades, excepto por la espondilitis anquilosante, justamente. Entonces, por ejemplo, todas estas enfermedades que tienen distintas maneras de generarse se han encontrado ligadas a diferentes posibles predisposiciones genéticas, que obviamente tienen que ver con la misma razón por la que se generan las enfermedades, pero no se ha encontrado nada en específico más allá de eso. Entonces, otro elemento que juega un rol importantísimo, el medio ambiente. Entonces, ¿qué se está hablando? Primero, tú puedes o no tener una predisposición genética a generar una enfermedad autoinmune, pero después, muchísimos factores pueden influenciar el desarrollo de una enfermedad autoinmune. Por ejemplo, la obesidad, tabaquismo, tener una infección, la dieta, la microbiota, que son básicamente las bacterias buenas que viven contigo todo el tiempo. E inclusive ciertas enfermedades que son más comunes en regiones o climas puntuales. Por decir algo, aquí les traigo un estudio en el cual se demuestra que los brotes o ataques de esclerosis múltiple, que es una enfermedad autoinmune en la cual el anticuerpo ataca la sustancia blanca del sistema nervioso central, ocurre más. Ya los voy a leer aquí. En el medio del invierno. Algunos dicen eso y también spring. Entonces, el punto es que de repente, y habría que analizar qué ocurre en estas temporadas, que las personas le dan más ataques de multiple sclerosis, de esclerosis múltiple. Y la razón
habrá que verla. De repente hay una coincidencia, de repente esto coincide con ponerse más ropa y genera más calor y aumenta unos grados centígrados y esos grados centígrados habría que buscar la razón. Porque estos son estudios observacionales, es diferente a estudios donde se busca la causa, que normalmente son estudios prospectivos. Estos son estudios observacionales retrospectivos. Lo otro, por ejemplo, en este estudio demuestran una relación entre cierto tipo de microbiota, ciertas bacterias que están en esa microbiota, y el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Entonces, hay mucho tela que cortar aquí. Lo que quiero es darles una introducción entre todos los elementos que pudieran estar implicados. Otro elemento importante es el posible mimetismo molecular, que es básicamente antígenos externos que se parecen a los nuestros y por ende, atacando esos antígenos externos generamos una respuesta inmune sin querer contra cosas propias. Por ejemplo, hay una infección por el Streptococcus del grupo A y él tiene un antígeno específico que cuando nos dependemos de esa infección, luego generamos una fiebre reumática porque generando anticuerpos contra ese antígeno del Streptococcus, después sucede algo con el tiempo, se llama fiebre reumática, que estos anticuerpos empiezan a atacar nuestro propio cuerpo. Pregunta clásica de medicina interna, la fiebre reumática. Y con este otro punto que traigo, en la cual unos investigadores estaban probando más de 600 anticuerpos monoclonales que desarrollaron contra diferentes antígenos que habían en 11 virus. Ellos después probaron esos anticuerpos monoclonales contra antígenos propios y vieron que el 3%, que es bastante, son 18 anticuerpos monoclonales, reaccionaron contra antígenos propios. ¿Esto qué quiere decir? Imagínense que nosotros empezamos a utilizar uno de esos anticuerpos monoclonales para tratar una enfermedad, un virus, por ejemplo, justamente para los que los crearon. Pero no testearon esto. Y resulta que ese antígeno es muy parecido a un antígeno propio. Entonces, dando ese anticuerpo monoclonal, estás causando un problema de repente o de repente no, de autoinmunidad en personas. Otro importante caso, el síndrome de Dressler, que es que cuando ocurre un infarto al miocardio, como se rompen las células del miocito, se liberan muchísimos antígenos que son procesados y se generan una respuesta autoinmune contra esos antígenos y genera, después de que te estás recuperando de que el paciente se está recuperando del infarto, vuelve a haber una inflamación por culpa de una respuesta autoinmunitaria por antígenos que normalmente están dentro de una célula y no tienen por qué andar circulando en la sangre, pero que por culpa del infarto lo empezaron a hacer. Y por último les traigo esto interesante de experimentos inyectando autoantígenos en timo cuando el tejido es inmaduro o cuando el aspecto es maduro. Y básicamente inyectando antígenos propios en tejido inmaduro causa que ese linfocito genere tolerancias a él. En cambio, cuando tú le das ese antígeno a un linfocito maduro que ya salió del timo, etc., genera una respuesta autoinmunitaria. Entonces, eso habla inclusive hasta de el contexto en el que se presenta el antígeno. En el timo, en donde la célula es madura, no es madura. Hay muchos elementos que tomar en cuenta a la hora de la autoinmunidad. Aquí les traigo un breve ejemplo de la tiroiditis de Hashimoto, en la cual tiene un fuerte componente genético y ambiental. Hay autoanticuerpos y células linfocitos TCD4 cooperadores tipo 1 que atacan los antígenos tiroideos, principalmente la tiroglobulina y peroxidasa tiroidea. Hay interferencia con la absorción de yodo y por ende se pueden generar bocios e hipotiroidismo. Y es una respuesta a hipersensibilidad tipo 4 en la glándula con infiltración con folículos y centros germinales. Esto es una glándula tiroidea normal, con sus folículos y su coloide, etc. Y esto que ven que se ve todo morado,
Esto es una infiltración por linfocitos y son folículos y centros germinales. Todo lo que ve morado y una célula completamente morada casi siempre van a ser linfocitos. Y esto es el tejido tiroideo normal que está metido entre estos grandes infiltraciones de linfocitos. Los síntomas van a ser típicos de un hipotiroidismo: fatiga, letargo, aumento de peso. E interesante, tratamientos que se utilizan para otro tipo, por ejemplo, para cáncer, como los inhibidores de las células de los coestimuladores, los inhibidores de células de coestimuladores negativos. Básicamente, estas dos moléculas son coestimuladores negativos, CTLA4 y PD1. Ellas inhiben la respuesta inmunitaria. Como está el B7, está PD1 y CTLA4. Ahora, hay inhibidores de estos inhibidores para básicamente aumentar la respuesta inmunitaria. Cuando tú aumentas la respuesta inmunitaria, que es justamente lo que ocurre aquí, que hay un aumento en las células linfocito T helper tipo 1, que invade y afecta y ataca directamente a las células, pues el utilizar este tratamiento, que es bueno, por ejemplo, para el cáncer, es malo y puede generar tiroiditis de Hashimoto. Importante, pacientes que tienen anticuerpos antiperoxidasa y son asintomáticos, tienen un valor productivo positivo de hasta un 75% de en el futuro generar tiroiditis Hashimoto. Moraleja, yo creo que sería tener ese paciente en vigilancia. Diabetes tipo 1. Etiología fuertemente genética, 15 a 20 meses mayor en familiares. Este está relacionado con específicamente estos alelos en el complejo mayor de compatibilidad tipo 2, igual que con el que hablamos del tipo 1 de la espondilitis anquilosante. Los que tienen este tipo de complejo mayor de compatibilidad tipo 2 son de alto riesgo. Se vuelve solamente sintomático cuando solamente te queda entre un 20 a 30% de las células funcionales. Hay un estadio 1 donde básicamente sería bueno hacer la prevención, donde hay autoanticuerpos positivos, al menos 2, y no hay ni síntomas ni hay evidencia de que haya glucosa alta. Un estadio 2 donde ya empieza a haber alteraciones en la glucosa, pero no es diabetes como tal. Pero ya empieza a haber un daño selectivo en las células beta del páncreas. Y un estadio 3 donde hay síntomas. Hay 5 autoanticuerpos posibles, mientras más hayan de ellos, tiene que haber mínimo 2, va a ser más severo y más posibilidad de que se desarrolle antes la enfermedad. Hay infiltración por linfocitos T citotóxicos y activación de macrófagos con hipersensibilidad tipo 4. Volvemos, célula B normal, célula beta, infiltrada por linfocitos, morado, 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 morado. Los anticuerpos también pueden mediar hipersensibilidad tipo 2, esto lo vamos a ver al final. Complicaciones agudas graves como cetoacidosis diabética y complicaciones severas graves como hiperglicemia. Y estos son todos los factores que se creen pueden estar relacionados a la enfermedad. Miastenia gravis, anticuerpos anti-receptor de acetilcolina bloquean. Entonces, básicamente, al bloquear la acetilcolina, no puede estimular el receptor y no se genera transmisión nerviosa. Entonces, son autoanticuerpos que se unen al receptor de acetilcolina, causan bloqueos y lisis mediados por complemento. Los primeros síntomas son como caída del párpado, incapacidad de retraer la comisura de la boca. Y el tratamiento incluye, por ejemplo, aumentar la cantidad de acetilcolina con inhibidores de la acetilcolinesterasa, disminución de la producción de estos anticuerpos con, por ejemplo, esteroides, o disminuir estos anticuerpos que están en sangre mediante plasmaféresis, que es básicamente barrerlos de la sangre. Esta es la enfermedad insignia autoinmune por excelencia. La van a ver en medicina interna hasta el cansancio. El Vargas ama enseñar lupus. Tienen que sabérsela perfectamente. Es de etiología genética, un riesgo 25 veces mayor en familiares. Hay autoanticuerpos hacia diferentes componentes como el ADN, histonas, que son proteínas que tienen que ver con los genes, factores de coagulación, eritrocitos, etc.
Muchísimas manifestaciones pueden haber, pero las más comunes son fiebre, artritis, erupciones cutáneas, clásicas como por ejemplo el eritema, forma de alas de mariposa, que la puse aquí. Es el modelo por excelencia de hipersensibilidad tipo 3 que la vamos a ver al final, donde los complejos antígenos anticuerpos se depositan en el endotelio y activa el complemento generando vasculitis. Y hay muchísimos marcadores de activación del complemento precisamente por eso. El diagnóstico requiere combinación de dos factores, principalmente un screening con anticuerpos antinucleares, pero el anticuerpo específico para diagnosticar lupus es el anticuerpo anti-double stranded DNA, que es eh, el anticuerpo anti-DNA de dos cadenas. Y por último, la esclerosis múltiple, epidemiología similar. Fíjense cómo aumenta la cantidad, la posibilidad de que te dé en base si un familiar tuyo lo tiene o si eres un gemelo idéntico de una persona teniéndola. Se cree por ahora que sus células TCD4 autorreactivas, básicamente lideradas por TH17, que es una inmunología celular con focos inflamatorios que afecta a la mielina, que es básicamente la sustancia blanca en el sistema nervioso central. Diagnóstico por imágenes y bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo y se utiliza un tratamiento fuertemente inmunosupresor. Estos son todos los factores de riesgo que se manejan hasta ahora. Fue mujer, raza caucásica, estos haplotipos de tanto de receptores de citoquinas como complejos de mayor estimulatividad tipo 2, etc. Estas son las placas que normalmente se ven en las resonancias magnéticas. Y bueno, por último, la artritis reumatoide, inflamación crónica de las articulaciones. Eh, Se utiliza como screening el factor reumatoideo, que interesante es IgM anti-región FC de IgG. Cuando está muy elevada, un factor reumatoideo positivo hace que hagamos el segundo test, que es específico de artritis reumatoidea, que son los anticuerpos anticitrulina. Y es también un modelo de enfermedad por hipersensibilidad tipo 3, donde los complejos antígeno-anticuerpos que están generándose se depositan y activan el complemento. Recordemos que esta es la región FC y los anticuerpos IgM reconocen la región FC de las IgG. Aquí se puede ver cómo estas son las típicas manos de un paciente con artritis reumatoide. Aquí se ve la subluxación y la desviación cubital, que es la desviación de las manos, etcétera, hacia el cúbito. El tratamiento de las enfermedades autoinmunes puede ser de amplio espectro, inhibes todo. Normalmente se hace con corticosteroides o inhibidores de amplio espectro como aciatropina, ciclofosfamida, metrotexato. Puedes inhibir células específicas como rituximab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20, por ende el target son células B, o anticuerpos monoclonales anti-CD3 y anti-CD4. CD3 sería linfocitos tanto cooperadores como citotóxicos y CD4 sería solamente los cooperadores. Y también se pueden inhibir pasos de los procesos, como por ejemplo puede haber enfermedades que estén fuertemente llevadas por solamente una citoquina anti-TNF-alfa. Entonces, si usas un inhibidor solamente de citoquina TNF-alfa, que es un anticuerpo monoclonal normalmente, lo mismo con interleuquina 1, o por ejemplo bloqueando CTLA4, puedes ayudar al proceso. Aquí están algunos de los tratamientos monoclonales también de inmunosupresión que se utiliza y en qué contexto se puede utilizar. Cada vez los anticuerpos monoclonales están tomando más cabida estos anticuerpos monoclonales por encima de los inhibidores de amplio espectro. Siempre que se pueda se va a tratar de utilizar algo que inhiba menos, porque esto no solamente inhibe la enfermedad autoinmune, sino inhibe todo lo demás, los pacientes están propensos a infecciones, etcétera, etcétera. Siempre se va a preferir inhibir exactamente lo que sea que esté ocurriendo mal. Y por último, de esta clase de hoy, tenemos las hipersensibilidades por Gelly-Combs.
1, 2, 3 y 4. En la 4 nos vamos a enfocar solamente en la TH1. Entonces, la tipo 1, el factor, la inmunoglobulina en cuestión es la IgE con antígenos solubles, que básicamente este mastocito sensibilizado lleno de IgE en la membrana, se une el antígeno, causa entrecruzamiento de estas inmunoglobulinas, y esto es básicamente la hipersensibilidad tipo 1 lo que genera, lo que causa reacciones alérgicas, la rinitis alérgica, asma, algunos tipos de asma y anafilaxis sistémica. Luego está la tipo 2 en la que el anticuerpo insignia es la IgG y son antígenos que pueden ser tanto destruidos por fagocitosis como citotoxicidad celular como complemento, en la cual este anticuerpo se une al antígeno y se destruye. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de esto es alergia a ciertas drogas donde la droga se une a una célula y es reconocida y es presentada como un antígeno reconocido por un anticuerpo y se destruye. La hipersensibilidad tipo 3 es también con antígenos solubles, pero se forma un complejo antígeno-anticuerpo que circula y se deposita en el endotelio y causa activación del complemento con formación del complejo de ataque membrana y también con anafilotoxinas como C3A y C5A. Las enfermedades insignias, por ejemplo, lupus, pero también hay otras como eh, serum sickness y la reacción de Artus. Y por último, la hipersensibilidad tipo 4, que clásicamente es mediada por los linfocitos T cooperadores perfil TH1, en la cual hay activación de macrófagos y hay básicamente reconocimiento por el linfocito T cooperador y dirección de estos macrófagos a destruir ese antígeno que esté causando ese problema. Clásico, por ejemplo, reacción hacia la tuberculosis, incluyendo la vacuna y también la dermatitis por contacto. Entonces, de las conclusiones que quiero dar es, por ejemplo, este paper me pareció muy bueno en la cual habla sobre, estamos todavía para hablar de cambiar el término inmunodeficiencia primaria a errores innatos de la inmunidad, porque, por ejemplo, deficiencia de IgA, deficiencia variable común, hipoglamaglobulinemia de la infancia, todavía no tenemos un target de una alteración genética. No sabemos todavía la extensión con la cual la gente lo tiene, no lo tiene, los pacientes en general. Y es interesante porque desarrollan síntomas tarde. No sabemos si nacen con una predisposición y esa predisposición después más adelante debido a algo hace que generen el problema. Entonces, creo que todavía hay mucha tela que cortar antes de, de repente poder llamarlos a todos estos como unos factores con los que la gente nace. Porque como vieron, a veces hablamos solo de predisposiciones, pero no tenemos el gen que de por sí dice que tienes la enfermedad y que de por sí lo vas a generar un 100% de las veces cuando lo tienes. Tienes la alteración en ese gen. Entonces, creo que vale la pena seguir discutiendo y seguir investigando. Mis agradecimientos, bueno, a mi grandísima tutora, la doctora Diana Prince. Con ella tuve mis primeras experiencias en laboratorio, por eso siempre diré que esta cátedra a mí me dio mi experiencia en enseñar a otros estudiantes en un principio, luego poder investigar, poder presentar papers en congresos. La doctora Diana, fundamental, siempre le estaré agradecido, siempre estará mis agradecimientos. También a la cátedra, la doctora Marisol Pocino, desde que fui preparador, siempre con las puertas abiertas, permitiéndome volver ahorita, inclusive muy agradecido. También a todos los profesores que recuerdo con mucho cariño por permitirme
dar una de las clases eh, que probablemente me dieron ellos a mí. Entonces, nada, agradecido también con la cátedra en general, con la doctora Pocino y con la doctora Diana. Este es el faro de Pampatar, de Punta Ballena. Eh, yo, yo soy de Margarita y siempre me gusta recordar algunas de las cosas bonitas que tiene mi isla, que bueno, extraño bastante en este frío de Boston. Eh, Disponible para cualquier tipo de preguntas, por favor, me las hacen llegar y muchas gracias por escucharme.